No, Karina, avancen ustedes tranqui, me voy a quedar Ah, listo, listo. acompañándolas. Sí, sí, sí. No, no, no hay drama, no hay drama. Hacía mucho no te veía, Karina. Bueno, tenemos... Sí, es verdad. Estamos todos. Cuánta gente conocida, linda, que hace mucho que no vemos. Chequeemos si entró Dani Saikoski, que me está escribiendo. No sé si la ven. Hola Manuela. Sí, ya está. Hola, ¿cómo estás, Mirta? ¡Qué linda! Ah, ¿viste? Me luqué para estar acá hoy. Es una querida amiga nuestra, que por eso la saludamos más, por lo menos Mieira. Hace mucho que no nos vemos, hace mucho que no nos vemos. Es verdad, es verdad. Bueno, seguimos esperando. Ahí está Juli también. Sí. Bueno, y 10, si les parece, empezamos. Faltan 2 minutos. Perfecto. Y no quedan casi especialmente promover, financiar y incluir y dejarnos trabajar como parte de la agenda las temáticas que trabajamos. Les agradecemos a Lautaro Ramírez, el secretario de investigación aquí presente, a Marina Sarti, a Daniela, quienes desde la Secretaría nos han apoyado. Les agradecemos también a todas las integrantes del equipo, los integrantes y las integrantes por el trabajo estos 4 años, que el libro puede ver su fruto. Le agradecemos a las presentadoras por sumarse a esta propuesta de difundir y discutir los resultados del presente trabajo y que fueron elegidas muy especialmente. Como hace un ratito en la charla previa hablábamos, la elección de las presentadoras no fue aleatoria, sino que buscamos personas no solo por su solvencia teórica, sino por sus trayectorias dispares entre sí, que no ejercieran o trabajaran en la provincia de Buenos Aires para poder tener una mirada externa. En ese sentido, las convocadas aquí a presentar este libro son Natalia Gerardi, directora ejecutiva del equipo latinoamericano de género, magíster en Derecho por la London School of Economic and Political Science, docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de La Plata y de la Universidad de Lanús, también consultora externa de ONU Mujeres y la CEPAL, Mariela González de Wiesel, jueza de familia del Tribunal de Familia número 1 de Esquel, una jueza feminista, integrante de la Red de Mujeres para la Justicia, el Colectivo Federal de Derecho de Familia y la Red de Argentina de Jueces y Juezas de Familia. Y por otro lado, Adriana Krasnow, doctora en Derecho, magíster en Ciencias Sociales por la Universidad de Claxo, investigadora independiente de CONICET, directora de diferentes proyectos de investigación. Las personas aquí convocadas tienen una gran trayectoria y compromiso en la temática, cuentan con numerosas publicaciones y la idea, para no robarles más tiempo, es darle la palabra previo a señalar un hecho de público conocimiento que nos atraviesa como facultad, que es el homicidio de un estudiante, por lo cual nos adherimos a lo planteado por la facultad, vinculado a la investigación y la justicia sobre el hecho, pero que incluya en dicha investigación la perspectiva de género, que es el tema que nos convoca en este encuentro. Así que, nuevamente, le doy su presencia y Natalia, te doy la palabra. Muchas gracias, Karina. Gracias a Manuela González y especialmente a Julieta Cano por la invitación. Nos une muchos años de compartir espacio en la carrera de especialización de violencias. De modo que les agradezco realmente la oportunidad de compartir este rato con ustedes. Mis felicitaciones a todas las autoras y algún autor que participaron de esa investigación y mi reconocimiento también a la universidad y por apoyar este tipo de iniciativas. Creo que este es un gran ejemplo de
el valor que tiene la investigación empírica, el valor que tienen los espacios de investigación dentro de las universidades, la posibilidad de trabajar articuladamente y de manera interdisciplinaria para abordar de distintas maneras los problemas de investigación en un espacio académico que conjuga la posibilidad de pensar teóricamente los temas con el análisis práctico de su aplicación en, del derecho en acción, ¿no es cierto? Creo que las universidades nacionales no todas tienen la misma trayectoria y ejercicio de trabajar en la investigación y de promover activamente y de apoyar económicamente espacios de investigación. Creo que eso es algo que es importante profundizar en todas nuestras universidades y en los espacios que compartimos. Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad de haber leído este trabajo tan interesante y poder comentar algunas ideas sobre esto. Nosotros desde ELA y desde los espacios académicos que transitamos, rescatamos desde hace mucho tiempo la importancia de aportar con evidencia empírica un análisis crítico de los avances legislativos. En Argentina y en toda la región, pero realmente de una manera muy significativa en Argentina, los avances en materia normativa han sido muy relevantes, han sido muy importantes, ¿no? Y entonces, sobre todo en materia de espacios y medidas tendientes a mejorar los mecanismos de protección y de acceso a la justicia en materia de violencias, por lo menos en las violencias familiares o domésticas de parejas y exparejas, por lo menos en ese recorte ha habido avances interesantes, que no quiere decir que todos hayan dado los resultados que tal vez se esperaban de ellos. Entonces, por eso hace muchos años que creemos que hacer investigaciones que permitan analizar en qué medida los avances normativos son algo más que promesas en el papel es realmente fundamental. Se trata de poner esos avances, esas promesas, en contraste con la realidad concreta, con las experiencias concretas de las vidas de las personas, con la forma en que se analiza y se aplica el derecho en los tribunales de justicia, cómo funcionan de diferentes maneras también las interseccionalidades de distintas clases de violencias y de distintos tipos de personas interpeladas por las normas y los procesos judiciales. Entonces creo que este ejercicio de investigación académica, este ejercicio de reflexión colectiva plasmado en el libro es un gran aporte para mostrar la potencialidad y también todas las vacancias y las necesidades de saber más y entender más que tenemos en este campo. Hay varias cosas de este libro que me parece interesante rescatar. Digo algunas, la verdad es que si no tendríamos que hablar, vamos a hacerlo un rato largo, pero con diferentes voces, ¿no? Para abordar distintas dimensiones y entradas a esta publicación. Me gustaría destacar algunas, 3 o 4. Una es la forma en que ofrece la oportunidad de pensar las interseccionalidades, como las mujeres, el colectivo de mujeres no es tal cosa, sino que son personas de diferentes identidades de género y orientaciones sexuales, atravesadas de distinta manera por otros factores en sus vidas, como por ejemplo la discapacidad, como por ejemplo el contexto rural o urbano en el que viven, que puede ser también la condición de migrante. Digo, hay varias puntas en el libro y en los artículos que lo componen que permiten mirar la complejidad de los universos, de los géneros, ¿no? Y de mirar más articuladamente esa constelación de factores que nos constituyen como personas. Eso me parece que es realmente importante porque también va de la mano de otro aspecto que me parece muy interesante del libro y es las diferentes miradas sobre distintas formas de violencias. Hay una preponderancia en la mirada de las violencias que terminan en los femicidios, que son generalmente en el 70% de los casos, según las estadísticas de la Argentina de los últimos 10 años, el 70% de los casos son producto de la violencia de parejas o exparejas. Pero el libro también aborda otras violencias, la violencia institucional,
la violencia de las fuerzas policiales, la violencia en los procesos reproductivos, la violencia respecto del ejercicio de la maternidad y la manera en que se discute el derecho al ejercicio de la maternidad por parte de mujeres con discapacidad psicosocial y la lectura que hace también el derecho y la justicia de esos procesos reproductivos. Creo que todas esas miradas que están distribuidas en distintos capítulos, en distintos abordajes dentro del libro, son muy valiosos porque nos permiten reflexionar de una manera más compleja y más completa acerca de las violencias en plural. Ya tenemos que dejar de hablar de la violencia contra la mujer. No hay una violencia y no hay una mujer. Hay distintas expresiones de las violencias que muchas veces se acumulan unas sobre otras y que impactan de distinta manera en distintas mujeres y corporalidades y personas de diferentes identidades de género y orientaciones sexuales según sus circunstancias. Esa mirada mucho más compleja está abordada de distintas maneras en esta publicación. Por supuesto que no quiere decir que hayan acabado de abordar todas ellas en este esfuerzo de investigación, pero nos muestran de varias maneras el modo en que tendríamos que seguir profundizando en esos abordajes que para nosotras, por lo menos en ELA, es en sí mismo un desafío importante. Salirnos de la mirada hegemónica de las mujeres y de las violencias y empezar a mirar y a conversar con distintos colectivos y a interpelarnos y dejarnos interpelar por distintas formas de analizar el mundo, sus normas y el ejercicio de los derechos. Entonces, creo que es un segundo punto que me pareció súper interesante de este libro, de este esfuerzo de investigación. Después me gustó mucho la manera en que un par de los artículos analizan algunos aspectos de los avances normativos en particular. Por ejemplo, la indagación acerca de cuál fue la experiencia en la jurisdicción de La Plata de los juzgados protectorios y colocar a través de ese análisis y de un análisis cualitativo, a través de las voces de los diferentes actores sociales, poner en discusión qué brindó ese modelo, qué se ganó mientras estuvo en vigencia, qué se pierde con su falta de implementación, qué aprendizajes nos deja para otras jurisdicciones. Eso me parece un punto central, porque recurrentemente en nuestro país, pero en la región también, recurrentemente se habla de la importancia de la especialización del Poder Judicial. Y yo no conozco tantas investigaciones empíricas que nos muestren cuándo sirve, por qué sirve. ¿Estamos seguras que ese es el camino? ¿Cuál es la experiencia de quienes avanzaron con sus problemas, sus limitaciones, sus restricciones presupuestarias, edilicias? Conozco lo que ustedes, muchas de ustedes en La Plata me han contado. Aún con sus limitaciones, ¿por qué creemos que es un buen modelo? ¿O por qué lo dejamos de lado pensando que no es un modelo adecuado? No hay tantas investigaciones empíricas que hayan avanzado en esa línea y me parece que es información sumamente relevante, sumamente valiosa a la hora de pensar otras formas de abordaje de las violencias, ¿no? Es una... Hay un teléfono y es en mi casa. Perdón. Bueno, lo que digo, hay otras maneras, ¿no?, de analizar este fenómeno, pero la investigación empírica me parece que es una herramienta fundamental. Y creo que demasiado a menudo repetimos soluciones que creemos que serán valiosas e importantes para avanzar en
en destrabar los nudos y los obstáculos de acceso a la justicia, pero no tenemos la suficiente justificación teórica y empírica para mostrar que eso es así de importante. Y estamos en un momento en el que esa evaluación y esa justificación empírica de qué modelos vamos a proponer para avanzar en estrategias para mejorar el acceso a la justicia e ir hacia esa idea de la justicia feminista, ¿no? Y esta idea de la reforma judicial con una perspectiva de género y la justicia feminista, son consignas que por ahora me parece que todavía falta llenarlas de contenido, y es parte de nuestro trabajo, de este espacio académico, social, profesional, proponer de qué manera eso se puede llenar de contenido. Y creo que varios de los avances que ustedes hacen en estas investigaciones aportan en ese sentido. Después hay otro de los artículos que me pareció súper valioso, que avanza en la idea de los métodos feministas. Eso también me parece sumamente interesante, porque es un desafío totalmente actual, pensar cuáles serían los métodos feministas del derecho para la investigación, para la producción de información, para el análisis de sentencia, para el acto de administrar justicia. Y ese artículo avanza en desentrañar de qué maneras esa pregunta se fue formulando en distintos momentos y qué respuestas se pueden ensayar desde diferentes perspectivas. Me quiero detener en una, que es en realidad uno de los puntos centrales de ese artículo, que es la estrategia de los amicus curiae, de los escritos, del escrito de amicus curiae, que es como una estrategia feminista. En esos términos lo plantea el artículo. Y es justamente, quiero reivindicar esa herramienta que usamos las feministas y la sociedad civil en diferentes momentos, y que es hoy en día, hoy mismo, una herramienta de gran actualidad para los diversos momentos en los que se están cuestionando y tratando de problematizar la sanción de la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Hay, ustedes saben, decenas de causas que se han iniciado en distintas jurisdicciones del país para tratar de atacar una ley que fue producto de un proceso de debate democrático, amplio, plural, donde se escucharon literalmente todas las voces, y entonces tratar de atacar un proceso de construcción democrático que debiéramos reivindicar, estemos muy de acuerdo o no tan de acuerdo con el resultado de ese proceso, es sumamente problemático. Bueno, esa herramienta de los amicus curiae está siendo y va a seguir siendo utilizada por las organizaciones feministas y de la sociedad civil, de movimientos de mujeres y de derechos humanos, como una herramienta para hacer llegar los argumentos, las voces, las miradas feministas en el análisis del derecho, en los principios constitucionales, en los estándares internacionales de derechos humanos, para que entonces la judicatura, jueces, juezas de diferentes jurisdicciones del país encuentren, esperamos a través de esos argumentos, una mirada más amplia del derecho y una representación de esa mirada del derecho desde las organizaciones y las activistas feministas. Entonces, creo que ese es un ejemplo de la manera en que los métodos feministas son mucho más que solo la teoría desde las cuales planteamos el análisis del derecho. Tienen una aplicación práctica, y ustedes lo saben porque lo ejercen en la profesión, lo trabajan en los espacios de administración de justicia, en las aulas. Los métodos feministas para el ejercicio del derecho, para el análisis del derecho, para el trabajo de administración de justicia, es una herramienta sumamente valiosa y que tenemos que reivindicar y aplicar cotidianamente. Además, ha sido una de las estrategias más valiosas para contribuir a la definición de algo que todavía sigue faltando cuando hablamos de acceso a la justicia en materia de violencias desde una perspectiva de género e interseccionalidad. Necesitamos avanzar en los remedios, necesitamos avanzar en la definición
de mejores respuestas de reparación integral y de garantías de no repetición de esas vulneraciones de derechos. Y creo que eso es parte de lo que el feminismo, la investigación empírica, la discusión académica, la construcción colectiva, todavía le puede seguir aportando, sin duda, a distintas expresiones de violencias. Lo vemos, todavía lo vemos en las violencias de parejas actuales o pasadas, pero lo estamos viendo en por lo menos dos grandes temas de la agenda de la igualdad de género y de la agenda de las violencias de hoy: la violencia laboral y la violencia política. En esos ámbitos donde las respuestas penales son probablemente, yo creo, insuficientes e inapropiadas, por lo menos para un amplio espectro de las formas que adquieren las violencias en el ámbito del empleo y las violencias en el ejercicio de la política, en esos espacios en los que el derecho penal no es la respuesta adecuada y útil para brindar, para apoyar la prevención, para brindar reparación y para garantizar la no repetición. Creo que son muestras de esos espacios en los que tenemos que seguir construyendo conocimiento, aportando argumentos y aportando a esa lógica de construcción colectiva que tanto conoce y tanto nos ha enseñado, ¿no?, desde el movimiento de mujeres y los feminismos. Así que les felicito por este libro y este esfuerzo de investigación. Les agradezco la invitación a compartir estas palabras con ustedes y nada, encantada de seguir compartiendo. Muchas gracias. Está muteada. Porque terminé. Ahí estamos. Ahí. Bueno, gracias Natalia por tus palabras. Tenemos ahí conectado al decano de la facultad, el profesor Miguel Berry. Miguel, te cedemos la palabra. Gracias, Karina. Bueno, disculpas primero por haber llegado tarde, porque a veces las circunstancias se complican y se me complicó realmente. Pido primero disculpas. Bueno, después del análisis tan exhaustivo que ha realizado la doctora Gerardi, resulta muy difícil hacer una presentación que se refiera específicamente a la temática. Desde mi punto de vista, celebro, no solo desde mi punto de vista individual, sino desde el punto de vista de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, el hecho de que se realicen trabajos de esta naturaleza, que muestran no solamente un análisis teórico de los problemas que afectan a la violencia en sí misma, sino también un trabajo de campo que va resolviendo y encuadrando la situación a los efectos de que, por parte del Estado, se tomen las medidas necesarias a los fines de resolver estos problemas que generan muchos obstáculos, no solo a la problemática de género, sino también a la problemática de los más vulnerables. Les agradezco muchísimo esta labor, creo que nuestra facultad tiene que estar muy orgullosa de ello, y bueno, los dejo seguir las dejo en realidad más que seguir participando de esta actividad muy interesante. Tuve la oportunidad de escuchar a la doctora Gerardi todo el tiempo que habló, es decir, me interesó mucho el tema, vi que tenía un análisis, como dije hoy, exhaustivo, así que voy a leer la obra en profundidad. Muchísimas gracias por haberme invitado, pido disculpas nuevamente, porque la verdad que trato de ser muy puntual, pero hoy se me complicó con otra reunión, parece que en abril largamos todo junto, y presentaciones, discusiones, presupuestos, etcétera. Pero muchísimas gracias. Gracias, Manuela, agradezco al Instituto de Cultura Jurídica, te agradezco a vos especialmente y a todas tus colaboradoras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Natalia, también por tu participación. Ahora los dejo yo. Justo a mí me pasó lo mismo. Adiós, gracias, Miguel. Te escuchamos a ti. Bueno, ¿me escuchan bien? ¿Se ve bien el power? Perfecto. Bueno, quiero realizar un agradecimiento especial, en principio a Karina, que fue quien me convocó, pero particularmente a mi grandiosa Universidad Nacional de La Plata. Soy egresada de esa universidad y para mí, ustedes no tienen idea
lo importante que es hoy estar acompañándolas y acompañándolos en la presentación de esta obra de investigación que me resultó absolutamente atrapante. Ese sería el término con el que quiero definir. Tiene un título polémico, todo lo que está bien no es lo que parece, y es un interesante juego de palabras, pero que cuando atravesamos toda la investigación y los aportes de cada una de ustedes, tiene su sentido. Me parece que es un libro que funciona como encuentro de mujeres y diversidades, encuentro de disciplinas y encuentro de saberes, porque no es solamente los saberes de aquellas personas profesionales que escribieron, el libro también en varios de sus artículos habla de esto de nombrar a las personas. Me pareció interesante nombrarles a cada una de ustedes dentro de este encuentro, que aparte me remitió a lo que son los encuentros de mujeres. Esta obra se propone, así lo dicen sus autoras, que su intención declarada es indagar y caracterizar las dificultades que encuentran las mujeres en situación de violencia cuando recurren al sistema judicial. Sin embargo, esa intención declarada es ampliada, porque no solamente las mujeres, también se incluye, como dijo Natalia, a las diversidades. Y eso me pareció sumamente interesante. Otra cosa, antes de avanzar, que quiero decir, un poco lo dijo Karina, aquellas personas a quienes seleccionaron para hacer la presentación del libro. Soy de las tres la única integrante del Poder Judicial. Yo les puedo asegurar que este es un libro que nos refleja. Mi sensación fue esta, nos refleja en cuanto a espejo para mirarnos y en cuanto a espejo para aprender, para revisar. No importa que la investigación haya sido realizada en el contexto de La Plata y sus alrededores. Les puedo asegurar que nos sirve a todas y todos los que trabajamos con esta temática. También se proponen describir y analizar la capacidad de los organismos del Estado para aplicar la perspectiva de género. Poco para ampliar de aquello que tan extraordinariamente dijo Natalia, sí me gustaría por ahí insistir en el tema de que la perspectiva de género o la mirada sobre la condición de géneros con ese, no es una moda, no es una corriente, no es un consejo, no es una aspiración, tampoco es una preferencia, es un mandato constitucional, pero además es una herramienta, es una estrategia, es un instrumento de lucha respecto de, no quiero decir contra, sino respecto de aquellos dispositivos culturales de poder. Y ahora que nombro el poder por primera vez en esta charla, quiero contarles que me llamó muchísimo la atención la sistemática referencia que se hace en casi todos los artículos al poder. Me parece el temón. Y hay todo un hilo que atraviesa la obra. Por eso me pareció necesario, Manuela, hoy cuando nos conocimos, hacerte referencia de tu carácter de directora. Esto es obra de la directora, no cabe duda. Y después, y acá hay otro punto en cuestión, como intención declarada, detectar las modalidades de articulación entre los diversos agentes institucionales estatales y de la sociedad civil. Vaya tarea. Y vaya tarea detectar y vaya tarea la articulación. Cosa difícil se las hay. Me pareció muy interesante cómo se desbroza o se explica más bien esto de articulación y otras acciones que se vinculan con la articulación, pero que terminan no siendo. En líneas generales, me parece que esta investigación y esta investigación volcada en el libro, lo que intenta es mostrar el derecho en tanto creación normativa, su aplicación en la realidad, en tanto su implementación práctica, con esta idea de mejorar, de
lograr esta condición de mirar la vida, no solamente a quienes integramos el Poder Judicial, sino a todos los integrantes del Estado, desde nuestras gafas de género para corregir el desequilibrio estructural de poder, es algo imprescindible. Este libro tiene, según mi modesta opinión, 3 ejes principales: acceso a la justicia, violencias en plural y salud mental. Yo hice 3 divisiones siguiendo esta idea. En la primera esquema englobé a todas aquellas cuestiones en este primer eje vinculadas con aquellos artículos que revisaban el enfoque de género. En muchos de ellos, de manera muy interesante, por lo menos para mí, se volcaron los procesos de creación normativa, esto de recordarnos qué se dijo en los debates parlamentarios, hasta qué punto había sesgos, había perspectiva de género real o no. Bueno, esto en muchos de los trabajos se explicita. Luego también se revisan las prácticas jurídicas a través de distintas herramientas. Natalia habló de lo que ocurría con los juzgados especializados, los juzgados protectorios. Este análisis a mí me impactó porque, bueno, soy jueza de familia, trabajo con las cuestiones de las violencias, entonces el tema de los juzgados especializados y de la especialización. Me permito sugerir la profundización sobre el tema de la especialización. ¿Por qué? No quiero abusar del tiempo, pero sí me gustaría hacer referencia particularmente a esto, porque a veces, en no pocas ocasiones, la especialización estratifica. Y si no estratifica, y lo digo como ejemplo, o pongo como ejemplo la obligatoriedad o la idea bastante difundida de formular protocolos. La excesiva formulación de protocolos estratifica en el sentido que cada organismo hace su protocolo. ¿Y ese protocolo a quién le sirve? ¿Le sirve a quien le tiene que servir, que son a las víctimas? No, el protocolo le sirve al operador. Y entonces esto nos lleva, el exceso de protocolo digo, esto nos lleva a la revictimización. Realmente creo que es para un trabajo de investigación profundo. Por otro lado, en este primer punto, también rescato lo de la análisis y utilización de las herramientas comunitarias o de los métodos feministas. Se plasmaron los acompañamientos comunitarios que se hicieron, hizo personal las personas que trabajaban o que formaron parte de la Facultad de Periodismo, la figura de los amigos curiales, su enorme importancia. Como dijo Andrés Gil Domínguez en un momento, la ley de aborto no es suficiente. Ahora empieza el verdadero trabajo. Entonces, ciertamente, el trabajo que pueden hacer los amigos curiales es fundamental. A lo largo de varios artículos también se relevan y revelan los sesgos, los mitos y prejuicios, y cómo ellos se mantienen. Desde ese punto de vista me pareció sumamente interesante el trabajo de investigación. Esto lo quiero decir, quiero que se entienda bien. Tengo el temor, suelo tener el temor de que la perspectiva de género se convierta en algo así como el interés superior del niño. Esta cosa no profundizada, dicha en general, un término vacío de contenido. Ojo con eso. Me parece que esta investigación aporta muchísimo, ha establecido mojones para que esto no acontezca. El segundo eje, las violencias, y en particular las distintas violencias, en particular las violencias extremas. Pensar el sistema sexo-género, así como lo hemos asumido, o lo hemos vivido y lo estamos revisando, como abarcativo de únicamente 2
categorías excluye a las personas que no nos identifiquen con estas categorías binarias, como por ejemplo las personas trans o las personas intersex o el colectivo LGBTI+. Esto está muy bien plasmado en esta obra. Básicamente, y vuelvo al tema del poder, se hace hincapié desde lo dogmático, pero también llevándolo al ámbito práctico de la investigación, a que el poder patriarcal es jerarquizante y excluyente, no solo ubica en el lugar de cuerpos subalternizados, porque se habla de subalternidad, a las mujeres, sino también a otros territorios, como aquellos que no responden al patrón universalizado sobre el que se identifica, o se edifica, mejor dicho, el androcentrismo. Es decir, el varón blanco, educado, propietario, capaz. Este libro, esta investigación alerta también sobre la victimización secundaria que sufren determinadas personas que pertenecen a categorías no binarias, que están por fuera de las categorías binarias. Con respecto a esto, me llamó muchísimo la atención cómo, mostrando determinadas formas de persecución del sistema penal, básicamente, se vuelve a poner en evidencia, esta vez a partir del trabajo de investigación, que el derecho tiene género, y es masculino, y eso es lo que tenemos que cambiar, y que construye sentido. Dentro de este punto número 2, traigo, porque es bastante nuevita, el caso de la Corte Interamericana Azul Rojas. Lo voy a vincular con lo que dijo Natalia, como esto de prevenir las sanciones ante determinadas situaciones. El caso Azul Rojas Marín y otra versus Perú es del 12 de marzo de 2020. Acá la Corte Interamericana de Derechos Humanos interviene luego del informe 2418 de la Comisión Interamericana en el primer caso de violencia contra las personas LGBTI+. Y la Corte formula nuevos estándares que se vinculan con algunas de las cuestiones que tienen que ver con esta investigación. Formula estándares respecto de qué constituye violencia por prejuicio, y establece que la violencia sexual puede constituir tortura cuando se comprueba discriminación por orientación sexual con identidad o por identidad de género de la víctima. No les voy a relatar el caso, acá lo dejo como para que lo puedan buscar, si es que no lo leyeron, que creo que sí. Finalmente, las locas. En algunos de los trabajos se hace referencia a las locas. Las personas, las mujeres con problemas, las mujeres con padecimientos o a veces padecimientos, a veces diagnósticos totalmente cuestionables que generan discriminación. Las locas como problema de salud social, no como problema de salud mental. Leyendo estos trabajos, que no son pocos, me acordé de la frase de Galeano, porque también en varios de los artículos se hace una revisión del concepto de locura y de cómo este concepto de locura se asocia al género femenino. Dijo el gran Galeano: en Argentina las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental, porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de amnesia obligatoria. Al abordar la cuestión de la salud mental, detecta esta investigación el aumento de los trastornos mentales catalogados en los famosos manuales de diagnóstico. Y también se detecta, me pareció sumamente interesante, una disminución de los umbrales diagnósticos. O sea, ahora cada vez se detectan antes los trastornos mentales y cada vez se estratifica antes. Y esta estratificación lo que produce es la mayor dificultad de salir de esa impronta, de ese catálogo.
Luego se pone también en evidencia el problema de la farmacología como industria, tema del que justamente en estos tiempos de COVID no estaría bueno introducirnos porque podríamos estar días y días hablando de la industria farmacológica. También se explayan sobre la medicalización y la internación temprana, gran tema, temón, que pasa no solo con la medicalización y la internación de las mujeres, sino también de las niñas, de las niñas en particular, cada vez más temprano. Y otro tema que es de suma importancia y que va a traer, yo creo, porque hubieron algunas diferencias de opinión en la ley de aborto, es qué pasa con los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de las personas con padecimientos mentales. Acá voy a traer algo que me llamó la atención, creo que fue el trabajo de Karina, que se hacía referencia a que en las sentencias de determinación de la capacidad jurídica, poco se hablaba de la persona en sí, no se la nombraba, o no se, digamos, las sentencias eran instrumentos técnicos, más que nada volcados al tema procesal. Me parece que sí, me parece que el sistema judicial tiene que revisarse, tenemos que revisar el modo en que utilizamos el lenguaje, pero me parece que la sentencia no sería ni el instrumento más importante ni el instrumento. Me retrotraería un poco para atrás y habría que investigar qué pasa en los procesos de determinación de capacidad jurídica de las personas en el primer escrito que firma un juez o una jueza, cómo comunica al individuo que está siendo cuestionada la totalidad de su capacidad intelectual, o cómo comunica que en determinado proceso que se acaba de iniciar, esa capacidad que por ley le corresponde en principio puede disminuirse. Me parece que eso es una, hablando del lenguaje, es un primer momento fundante, así como luego el texto sentencial también lo es. Otro gran tema, me parece, como para profundizar e investigar, es esto de qué ocurre con los derechos personalísimos específicos de las mujeres con padecimiento. ¿Por qué lo digo? Las sentencias que determinan la capacidad jurídica de las personas, si bien desde 2015 en adelante, aún antes, nosotros lo hacíamos así desde que entró en vigencia la ley de salud mental, se determina el sistema de apoyos y se determina cuál es la capacidad de la persona. Lo que se limitan son los actos que no pueden hacer. Hay un enormísimo asunto vinculado con los derechos personalísimos. Yo he leído fallos donde en la sentencia de determinación de la capacidad jurídica se imposibilita a la persona contraer matrimonio. ¿Por qué? Es mi pregunta. Si la persona no está de novia, no está en su idea contraer matrimonio, ¿por qué adelantarse? Digo, esta investigación sirve para revisarnos, por eso yo les hacía referencia a esto de sentir que es como una especie de espejo. Me pareció muy interesante cómo se muestra estas categorías totalizadoras de locura por un lado y maternidad, mujer madre por el otro, cómo estigmatizan, y rescaté dos frases que dicen por ahí en el trabajo sobre esto de las categorías totalizadoras. La madre no puede estar loca, la loca no puede ser madre. Esto lo vemos muchísimo en las situaciones de mujeres que entregan a sus niños en adopción. El vínculo, declaración de situación de adoptabilidad, mujeres con padecimientos mentales es muy estrecho, se repite y se generan muchísimas injusticias para todos y todas. Casi por último, ¿qué es lo que aporta esta investigación? Se los dije hoy. Es un espejo, creo, para quienes integramos el Poder Judicial, para todos, pero yo me sentí espejada. Aporta esta mirada más amplia, inclusiva, se incluyen diversidades de verdad en el trabajo de investigación. Y
aporta esta posibilidad de pensar, repensar la especialidad o la especialización y profundizar en esa línea. Aporta también una revisión, una necesidad de revisarnos y revisarse desde la interdisciplina, porque yo insisto, el derecho ha tenido una enorme producción a través de leyes, a través de ciertas capacitaciones, por cierto bastante acotadas, pero pienso, o en mi experiencia por lo menos, me da la impresión de que hay otras áreas del saber vinculadas con el trabajo del Poder Judicial, del sistema jurídico, que no han estado a la altura de las circunstancias en cuanto a lo que es especialización. Me parece que falta muchísimo de perspectiva de género en muchas áreas, como ser psicología, sociología, medicina, psiquiatría. Digo, me parece que esta investigación aporta también sobre esto. Y quiero felicitarte, Lorena, que te veo por ahí, Lorena Safis, tu trabajo sobre interseccionalidad me pareció espectacular. Perdón el resto, pero realmente me gustó mucho. ¿Qué me deja como jueza de familia esta investigación y el placer de haber leído este libro? Admiro a Foucault, me parece uno de el filósofo. Entonces, que ustedes a lo largo de su investigación hicieran tanta referencia al poder en tantos momentos, me pareció algo brillante por esto, por la alarma, porque tenemos que tener siempre en cuenta que estamos hablando de desequilibrios de poder. Y voy a traer una frase de Foucault: cuando hay poder, hay resistencia. Las mujeres están resistiendo, las diversidades estamos resistiendo. Y también se repite a lo largo de la obra bastante el nombre de Marcela Lagarde. Respecto de ella, se hace bastante hincapié en este tema, en esta propuesta de los cautiverios. Cautivas y cautivadas, interesantísimo el concepto y cómo se va aplicando durante toda la investigación. Sobre Marcela Lagarde rescaté una frase del libro: los conflictos y demandas de las mujeres están relacionadas con el modo singular de habitar el cautiverio social propio de su género. Si esto no se vincula con el poder, no sé qué es lo que queda. Estas reflexiones sobre el poder me parece que son interesantísimas, por eso lo he promocionado y lo he recomendado al libro. También esto que decía, nos mueve a la necesidad de formación y pensamiento crítico todo el tiempo y en todas nuestras acciones. Nos lleva a las revisiones conceptuales, esto de los cuerpos entendidos como territorio vinculado con las diversidades y cómo el sufrimiento y el dolor se incrementa, lo mismo que en aquellas mujeres o personas que sufren distintas violencias por la interseccionalidad. Y finalmente refuerza esta idea de los feminismos, todos los feminismos, todos aquellos que integran esta herramienta, cómo los feminismos pueden ser la plataforma para verdaderamente cambiar el mundo. Un poco, y para finalizar, tomando en cuenta esto, quiero traerles como cierre las palabras de Bell Hooks, que no sé si las voy a poder leer bien porque me queda justo tapada. La política feminista pretende acabar con la dominación para que podamos ser libres, para que, no puedo leer, vivir en las que, bueno, no lo puedo leer bien porque tengo esta frase de Bell Hooks está escrita en el libro El feminismo es para todo el mundo. Su nombre es Gloria Jean Watkins, pero se hace llamar Bell Hooks, todo con minúscula, y a mí me parece que su obra es extraordinaria justamente porque interpela todo el tiempo para no caer en aquello que criticamos. No queremos que el feminismo sea
la versión contraria del machismo. El feminismo tiene que ser una herramienta de lucha contra el poder que incluya la raza, la clase, la pertenencia a las distintas etnias, porque en los feminismos hay lugar para todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariela, por tu presentación. Ya tendremos momento de entrar en diálogo y ahora le damos la palabra a Adriana Krasnow. Adriana, la última exposición. Sí, buenas tardes. Vamos a compartir el documento previamente. ¿Lo pueden visualizar? Sí, perfecto, Adriana, se ve. Bien. Bien, en primer término agradecerles, la verdad que me siento agradecida de estar última, porque he podido disfrutar de dos aportes brillantes, que los agradezco especialmente, porque también nutren y fortalecen esto que venimos acá a reflexionar y a pensar, ¿no? Pero especialmente también porque tuvimos la oportunidad de, sin pensarlo ni programarlo, de pensar esta obra con elementos muy comunes, porque todos lo interpretamos de igual modo, pero de distintas visiones y desde distintas dimensiones. Entonces vamos a poder hacer, entiendo, una mirada integral de la misma. Una obra que comparto con Mariela, es brillante por esto que remarcó Natalia, de la vinculación y de la retroalimentación que hace de lo teórico y lo empírico, que es tan necesario en este problema que nos trae, y en todo lo que tiene que ver hoy con la praxis. En particular, quiero partir de una frase de Simone de Beauvoir, porque en gran medida concentra todo lo que trae íncito esta obra, que nada nos defina, que nada nos sujete, que sea la libertad nuestra propia sustancia. Y creo que este libro justamente aporta muchas herramientas, muchos recursos tendientes a esto. Lógicamente, esto de que tanto rescató Natalia y que tomo como propio, el de poner en acto esto de la interseccionalidad, y esto que digo textualmente porque apunté especialmente esto que dijo Natalia, la constelación de los factores que nos constituyen como personas, ¿no? Esto que es tan importante de pensar en cada uno en su unicidad, y en la libertad que cada uno tiene de diseñar su proyecto de vida, porque de eso se trata cuando hablamos de la perspectiva de género. Y así lo debemos pensar, y así debemos proteger y respetar a la persona. En primer término, a mí me pareció interesante hacer un paneo, pero muy sintético, de cada uno de los capítulos, como modo de mostrar que en realidad es una investigación en la cual se trabajó de manera conjunta, en diálogo permanente, lo cual rescato como muy positivo, y en esto rescato y valoro, como también lo señaló Natalia, que el gran mérito lo ha tenido seguramente Manuela, a la cual agradezco que haya llevado este timón de la manera que lo llevó, porque el resultado es notable. Pone a las claras el producto logrado de que en realidad aquí hubo una idea base y todos desde un diálogo interdisciplinar colaboraron para llegar a este resultado. Partiendo de los objetivos del proyecto que motiva esta obra, se partió del planteo de categorías conceptuales, también del planteo de articulaciones, todas estas enfocadas fundamentalmente en la violencia contra las mujeres, y justamente en uno de los fines, uno de los derechos humanos fundamentales que le caben a toda persona, que es el acceso a la justicia.
que va unido al principio procesal de fuente constitucional y convencional, como es el de tutela judicial efectiva. En relación con esto destaco especialmente cómo también este abordaje que se traslada en este capítulo inicial y que es una continuidad en los trabajos que siguen, hay un abordaje interdisciplinar, pero en clave de diálogo. Y esto a mí me parece importante, porque de eso se trata cuando hablamos de interdisciplina, de poner en diálogo a las distintas disciplinas. Y esto es posible. Y debemos fomentar e instalar esta idea. También esta distinción y este desencuentro, ¿no? Y este desplazar con el enfoque de género, con la perspectiva de género, la concepción tradicional de la igualdad entre sexo y género, ¿no? ¿Cómo la desplazamos? La desplazamos justamente con todo lo que se ha dicho y que también lo logran en el relato, en cada uno de los capítulos, las distintas autoras. En particular, lo que me parece importante destacar como articulación exigible, esto del Estado y la sociedad civil, es decir, todos debemos contribuir a que esto sea posible. Y en relación a las preguntas vinculadas que plantea en este capítulo Manuela, el uso del lenguaje de quienes demandan y quienes receptan. A mí particularmente me preocupa y me ocupa mucho en estos tiempos el tema del uso del lenguaje. El uso del lenguaje y sobre todo el lenguaje en el derecho, en donde nosotros hemos sido formados desde un tecnicismo jurídico y tenemos que despojarnos de ese tecnicismo jurídico y atender a la multiplicidad, atender a la pluralidad y atender a las distintas realidades de las personas de acuerdo a su nivel de comprensión. Entonces, bajar el lenguaje. Y ya tenemos muchos ejemplos, y sobre todo en la labor que se viene haciendo en la justicia, y especialmente en la justicia de familia, en donde nos encontramos con verdaderas sentencias, en donde son ejemplos, en donde el lenguaje puede ser comprensible para el destinatario, porque quien debe comprender el lenguaje es el destinatario, porque está apuntando a hacer efectivos sus derechos. La estrategia de los profesionales para atender a estas problemáticas, porque también esto es muy importante para que también sea posible la efectivización del principio de tutela judicial efectiva, no trasladar todo al órgano judicial, sino también los profesionales, cada uno de sus respectivas labor, también colaborar con el sistema para que esto sea una realidad. Y también en mucho influye esto los dispositivos a implementar. Respecto a esto, también, y como continuidad de lo anterior, en otro trabajo en el cual participan Manuela y Gabriela Barcaglioni, se realiza esto que destacaron y que también destaco especialmente, el recurso a la metodología, al de la metodología feminista, esto de la trama del discurso y la percepción del género en la justicia, ¿no? A mí me gustó como la contracara de la cocina del poder legislativo, ¿no? Esto de cómo el Estado en sus distintos ámbitos, en sus distintos niveles, apela al discurso y cómo recurre y cómo usa el discurso. Aquí surge con total claridad esto. La medición del recurso a la interdisciplina en la justicia, porque de la interdisciplina se habla mucho, pero no mucho de lo que se habla se concreta en actos. Y esto tiene que ver también con la desigualdad que tenemos en el ámbito regional en cuanto a la posibilidad de tener recursos, fueros especializados. Rescato lo que Mariela dijo y le pongo total énfasis a esto de la especialización, porque para mí la especialización es clave, pero siempre y cuando llegue a todos, a todas, en cada punto, en cada espacio de nuestro país, en cada región, que esto también es sumamente importante. Cuando más nos alejamos de los grandes centros urbanos, más difícil es el acceso a esta posibilidad. Esto también
esto de la especialización debe incluir, es una exigencia que incluya la capacitación en género, mucho se viene trabajando en esto, pero se tiene que trabajar mucho más. El acceso a la justicia y el tiempo, porque el tiempo es un elemento relevante en la efectividad de los derechos. Uno siempre dice, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha ocupado de decirlo en reiterados pronunciamientos, que el tiempo hace a la efectividad o a la pérdida de derechos. Esto lo vemos especialmente en el ámbito de niñas, niños y adolescentes, y en todos los sectores en donde están en una especial situación de vulnerabilidad, el factor tiempo es relevante. La falta de articulación, esto es también importante y me gustó esto, ¿no? De distinguir y no asociar con la coordinación y la colaboración. Qué importante que es esto, ¿no? Porque muchas veces hay términos que asociamos, pero asociamos porque no los pensamos y porque no los interpretamos y porque no los bajamos en acto. Y en esto hago hincapié en lo que hacía referencia Natalia, cuando rescataba y valoraba esto de que se trata de una investigación en lo cual toca lo empírico con lo teórico. Esto es sumamente importante y especialmente para quienes hacemos investigación, como en mi caso, en el derecho de las familias, infancia y adolescencia. Y aquí traigo un poco para mechar esto que se viene hablando en la obra y un poco para ver cómo a veces, cómo la justicia está actuando en esta mirada, especialmente la justicia de familia. Aquí traigo un caso de Juzgado Nacional en lo Civil número 92, en donde lo que se trataba era una cuestión que refería a reclamo del cumplimiento de una prestación alimentaria derivada de la responsabilidad parental. Y en donde la jueza con muy buen criterio, apelando a un criterio razonable, tuvo en consideración que dentro de las medidas amplias, porque el artículo 553 cuando habla de medidas razonables que puede tomar el juez para hacer efectivo el cumplimiento del deber alimentario, esto desde la ley, desde la lectura del texto parece ejemplificador, pero hay que ver cómo uno lo baja a la realidad y a la particularidad de cada caso. Y aquí la jueza dijo concretamente que esta persona, este progenitor obligado, al no cumplir con el deber alimentario, al mismo tiempo estaba colocando en una situación de violencia a la mujer. ¿Por qué? Porque esta persona se estaba haciendo cargo de el cuidado de los hijos, del cumplimiento de la prestación alimentaria y no tenía la colaboración del otro progenitor obligado en igualdad de condiciones a la que se encontraba ella. Y por tanto había una situación de clara desigualdad de trato y entonces aquí lo encuadra como un caso de violencia económica, lo cual realmente lo celebro, lo aplaudo y lo comparto. Otra cuestión, y acá también, y vamos de la mano en todos los capítulos, este capítulo que elabora María Jimena Sáenz, en donde se trata, y que en parte dije esto que ella plantea, de la variable de recursos en las distintas jurisdicciones, ¿no? Cómo a veces esto de la idea de federalismo también muestra una desigualdad en la protección. Se trabaja en contemplación del relato de las mujeres en la justicia en este trabajo y en donde uno puede observar cómo esa desigualdad general impacta también en cómo el trato que recibe la persona vulnerable. Y acá este recurso, que también comparto como sumamente valioso, lograr la participación ciudadana, pero también destaco, porque ya se ha destacado, también destaco especialmente esta referencia que hace María Jimena a apelar al memorial de voces, a estas redes, a estos lazos de unión entre quienes se encuentran en iguales o en similares situaciones de vulnerabilidad. Hacerse escuchar. Por otro lado,
Y unido con esto, también esta reflexión que se hizo respecto al modo crítico, al método crítico, también esto de vincular, me gustó mucho esto que se hace en poner en contrapunto feminismo y garantismo. Me pareció muy relevante ponerlo en plantearlo, dejarlo planteado, y esta exigencia de la capacitación en género, volvemos a lo mismo, la escucha como clave de intervención, pero cómo escuchamos, cómo recepcionamos la escucha y cómo también motivamos la escucha. Porque esto vuelvo a lo que a mí particularmente me preocupa tanto, en que en gran medida mucho se puede lograr y mucho se puede recibir de la persona que está en una situación de vulnerabilidad, y aquí nos estamos ocupando de las mujeres que son víctimas de violencia, cuando tienen espacio y cuando tienen contención para ser escuchadas. Y de esto se trata otro principio que va de la mano, que es el principio de inmediación, el de estar cerca de la persona vulnerable, el de ser amigable con la persona que esté en una situación de vulnerabilidad, atender a su particularidad desde una visión humanizada. Y qué importante que es esto, y qué trascendente que es esto, porque de esta manera vamos a lograr que esta persona confíe en el sistema, que esta persona pueda hablar frente al sistema, pueda plantear lo que le sucede frente al sistema. Esto tiene que ver con que existan también equipos de ayuda mutua. En otro trabajo, que también volvemos con lo mismo, y acá vuelvo y también tomo lo que dijo Mariela respecto al poder, y acá se hace hincapié en esto del orden patriarcal y cómo esto incide en potenciar la victimización de la mujer y esto de las identidades de género subalternas, ¿no? Esto de la persistencia de un imaginario colectivo negativo. Esto es sumamente relevante. Y entiendo, y acá hago un paréntesis en otro aporte que hizo Mariela que me parece sumamente interesante para rescatar, cuando ella hizo referencia al temor de que términos marcos como el interés superior del niño y la perspectiva de género queden en términos marcos, ¿no? Y bueno, y de eso se trata. Yo creo que esta obra también colabora mucho para que esto no sea así, para que lo bajemos a cada particularidad, para que tengamos a cada vulnerabilidad con su particularidad. Uno siempre dice, cada caso es un mundo y cada caso debe ser analizado, debe ser abordado y debe ser reparado en su singularidad. Y de esto se trata, y mucho hace esta obra para rescatar y potenciar esto que estamos diciendo. Por otro lado, Aramis Descano también hace referencia, y esto lo rescato especialmente, cómo las instituciones del Estado tienden o fomentan en ciertas situaciones la hipervulnerabilidad de las mujeres. Acá también tenemos otra deuda pendiente. Esto de la especialización, de la capacitación, también tenemos que trabajar más en esto de que mucho se habla, pero poco se aborda con la profundidad que merece ser abordada, que es el concepto de vulnerabilidad. Nosotros hablamos mucho de sujeto vulnerable. Ahora tenemos claro de qué hablamos cuando hablamos de sujeto vulnerable. Nosotros tenemos un instrumento al cual se ha hecho referencia en esta obra, como son las reglas de Brasilia sobre acceso a las personas, acceso a la justicia a las personas en situación de vulnerabilidad, lo cual celebro que hayan considerado estas reglas, pero también tener en cuenta que la vulnerabilidad es un término que recién tuvo su espacio y recién fue definido en el campo de la ética, y más concretamente fue desarrollado en el ámbito de la bioética.
Y por eso quiero rescatar y destacar que también en este diálogo interdisciplinar, la bioética debe ganar un espacio, y de hecho la bioética mucho se ocupa y aborda el tema de la vulnerabilidad en perspectiva de género. Acá me pareció importante una frase que rescato de este trabajo: la construcción de un horizonte que busque justamente desanudarlos. A mí esto me parece sumamente importante de rescatar. Acá volvemos al tema de los tiempos en la justicia. Acá esto lo paso rápidamente porque en realidad lo dije anteriormente, y esto muestra esta vinculación y esta comunicación continua entre cada uno de los trabajos, ¿no? Acá se vuelve a la importancia de los tiempos de la justicia para hacer posible el principio de tutela judicial efectiva. Aquí se apela y se hace referencia a las reglas de Brasilia, y esto de la exigencia de los ámbitos judiciales especializados, y esta referencia que también hizo Natalia y que comparto plenamente respecto a la experiencia que han tenido en la Justicia de La Plata, respecto a si está bien o está mal que estos juzgados protectorios ya no estén, y que esto sí haya sido absorbido por los juzgados de familia. Entiendo que sí hay una capacitación, hay una especialización y un trabajo consciente y con compromiso, porque también a veces a la especialización y a la capacitación hay que sumarle el compromiso y la responsabilidad, y esto no lo digo solo del lado de la justicia, sino lo digo desde el lado también del ejercicio de la profesión, también de los distintos ámbitos profesionales y en el Estado, en todos sus niveles, porque uno cuando hace investigación mira todo desde afuera, y cuando mira todo desde afuera, mira todo, mira el todo. Y cuando mira el todo, mira cómo se comporta el Estado en sus distintos niveles, mira cómo se comportan los profesionales en los distintos ámbitos disciplinares, y mira cómo se articulan las estrategias, las herramientas, los recursos, y cómo aquellos que tienen experticia en una determinada materia al mismo tiempo tienen compromiso en esa experticia en la cual se han formado. Y yo creo que en esto mucho también importa el poder desplazar todos aquellos estereotipos fundados en género. Otra cuestión, y que aquí también vuelvo a esto que plantea Gabriela en su trabajo respecto a los distintos medios a los cuales se puede recurrir como herramientas para los planteos de violencia, esto del recurso a las medidas cautelares, las medidas autosatisfactivas, hace una muy buena distinción entre cuando me encuentro una medida cautelar, cuando me encuentro con una medida autosatisfactiva, qué es mejor, qué es lo que regula, qué es lo que contempla la ley. Pero también lo que me pareció importante, esto de la transversalidad de género. Aplicación de igualdad, del principio de igualdad de oportunidades y de trato en hombres y mujeres, y cómo se constata de que en realidad este principio no está tan presente en la realidad en la que tiene contacto con el ámbito judicial. Debo decir que también tenemos ejemplos, no todo es tan gris. También tenemos ejemplos en donde esta transversalidad se presenta. Tenemos varios precedentes ya en nuestra justicia en donde estamos viendo esto y en donde debemos celebrar esto. Pero sí comparto con Mariela esto que dijo de esta dualidad con la que a veces nos encontramos, y especialmente quienes estamos especializados en el área de familias, infancia y adolescencia, en lo que tiene que ver con este criterio desigual en el trato, cuando, por ejemplo, como ella dijo, en un proceso en donde se define la capacidad, se definen cuestiones que tienen que ver con derechos personalísimos, cuando no se puede definir sobre derechos personalísimos, primero en tiempo potencial, más grave aún, y además porque los derechos personalísimos son de la persona, y en esto recae su derecho de autodeterminación, y en su caso el sistema tendrá que establecer un sistema de cuidado, un sistema de protección
para esa persona tendiente a poder hacer efectivo sus derechos personalísimos y darle la posibilidad, de acuerdo a su grado de comprensión de la situación, de poder tomar decisiones respecto a sus derechos personalísimos. Entonces también el fragmentar, ¿no? También el no ir más allá, porque si vamos más allá, estamos poniendo en juego y no estamos cumpliendo con un principio que es deber cumplir por todo juez, jueza, que es el deber el principio de inmediación. El principio de inmediación es acercarse a la parte, pero no decidir por la parte, porque la parte es la que decide, porque la parte justamente es persona. E independientemente de la situación de la vulnerabilidad en la cual se encuentre, se le debe dar derecho a participar, a la escucha y a tomar decisiones respecto a sus derechos personalísimos. Y acá hay otra cuestión que también rescato en este trabajo porque se hace relaciones al principio de oficiosidad, otro principio en el cual se le dan mayores facultades al juez, pero muchas veces esas facultades que se le otorgan al juez no significan avasallar a la persona, sino aportar desde una visión más intuitiva otros recursos, otras herramientas para hacer efectivos los derechos de la persona. Por otro lado, en el trabajo de Karina y de Julieta, a mí me pareció muy interesante el trabajo de campo que han realizado, sobre todo porque han decidido trabajar en una cuestión en la cual tenemos que avanzar y mucho todavía, que es todo el sistema de cuidados, ¿no? Esto del sistema de apoyos, y a mí me rescato especialmente esto que ellas dicen de cómo el sistema de apoyo está pensado y puede estar articulado en el Estado, sirviéndose de autores especializados en el tema, puede estar centrado en el Estado, puede provenir del mercado, puede estar anclado en la familia, puede estar anclado en instituciones, en organizaciones no gubernamentales. Pero generalmente, ¿dónde se instala el apoyo? Generalmente, y coincido, se instala en la familia. Y generalmente recae ¿en quién? Recae en las mujeres. Entonces acá importa una mayor carga para la mujer, un mayor dominio sobre la mujer, y al mismo tiempo se le está limitando a la mujer en la realización de su propia persona, frente a esto de no recibir contención y al mismo tiempo acompañamiento, por tanto, de parte de todos los que deben contribuir en ese sistema de apoyos. Y acá sí se denota una desigualdad real. En relación con esto, me pareció interesante traer a relación un caso que fue resuelto por la Justicia de Mar del Plata, que rescato especialmente y siempre lo selecciono para mis clases cuando trabajo el tema de adopción, porque se trataba de una madre biológica que estaba afectada por un problema de adicciones y que en este caso se había designado quienes iban a ejercer el cuidado de su hijo, pero lo que se destaca es que la madre biológica en todo momento manifestó su deseo de ser madre, manifestó su deseo de tener comunicación con quien es su hijo biológico. En una primera instancia, en la justicia se fue más allá de ese sentir y de ese querer de la madre biológica. Acá vemos cómo no se tuvo en cuenta su poder de decisión respecto a sus derechos personalísimos y cómo también frente a una afectación en su salud mental se estaba partiendo del sometimiento de esa persona y el decidir por esa persona, cuando esa persona es capaz, es autónoma, es libre y tiene derecho a decidir respecto a sus propios derechos, siempre y cuando, obviamente, en este caso, que se tuvo en contemplación el mejor interés del niño en cuestión. Y el mejor interés del niño en cuestión indicaba que era saludable mantener ese vínculo con esa madre biológica. En este caso, ¿qué se estableció? Que los referentes afectivos que tenían la guarda
se le reintegre la guarda a los referentes afectivos que anteriormente se ocupaban del niño y que al mismo tiempo ejercen el cuidado sobre la madre biológica, lo cual a mí me pareció sumamente interesante y relevante para vincularlo con este caso. Por otro lado, acá en el trabajo de Marisa Miranda, Andrea González y de Renata Vega Martínez, también me parece importante para destacar el haber partido de la tesis de Rawls, la inequidad de una tutela análoga para quienes se encuentran en distintas situaciones, lo que mucho tiene que ver con esta idea que aflora a lo largo de toda la obra. Y la ausencia de tratamiento de la salud mental en perspectiva de género conforme al desarrollo y al análisis que hacen del régimen de salud mental. Y establecer las limitaciones de acceso a la justicia también de las personas, de las mujeres afectadas en su salud mental. Respecto a esto también, acá traigo otro caso que tan solo lo dejo planteado, pero lo dejo planteado porque se dio en época del ASPO, en época en la cual se había establecido que no podía ese régimen de cuidado que estaba establecido respecto a los hijos, tenía que ser suspendido. Esto fue hasta que una decisión de jefatura de gabinete modificó la situación, pero no obstante la justicia empezó a intervenir y a resolver antes. Pero en este caso particularmente, acá se notó y se puso en evidencia cómo la madre, haciéndose cargo de todo lo que tenía que ver con el cuidado de los hijos, quien al mismo tiempo desarrollaba teletrabajo en su domicilio, tenía que ocuparse de los hijos, de la educación de sus hijos a través de la plataforma de Zoom, y de tener toda la carga con ella, había tenido un desequilibrio emocional que le derivó en un tratamiento terapéutico, lo cual motivó en la justicia, apelando también a la perspectiva de género y apelando también a un instrumento internacional como es la CEDAW, también se aplicó un régimen de cuidado, retomar ese régimen de cuidado personal indistinto que ambos progenitores tenían. Por otro lado, y acá destaco otra cuestión que tiene que ver, y que lo han dicho, y que simplemente lo dejo marcado, cómo el discurso médico no va de la mano de la perspectiva de género, en esto sí se debe trabajar. Y destaco también especialmente el trabajo de Lorena, porque también el trabajo de Lorena como broche de esta obra, creo, porque entiendo que a través del desarrollo que hace en clave constitucional y convencional, logra cerrar todo este abordaje que se hizo de violencia familiar, violencia contra la mujer, salud mental, desde una mirada receptiva de los instrumentos internacionales de los derechos humanos que no hacen más que proteger a la persona humana en igualdad de condiciones y en su singularidad concreta. Aportes salientes valiosos de la obra, esto de apelar y de motivar la capacitación, de resignificar el discurso, de motivar la labor interdisciplinar, de instalar en el plano de la realidad y en todos los niveles el pensar y el actuar en perspectiva de género, concientizar sobre la exigencia de acceso a la justicia en perspectiva de género, y simplemente decir un gracias enorme por este espacio, agradecer a las personas de Manuela, de Karina, de Lorena, y en ellas extensivo a todos quienes han sido parte de esta obra, y un gracias por trabajar en perspectiva de género a través de un diálogo interdisciplinar. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Adriana, excelente. En vos quiero agradecer también a Natalia y a Mariela por los interesantes aportes que han realizado a la lectura de este trabajo. Sin embargo, yo quiero ir a algo que tiene que ver más con la cocina del libro. Dejo para que lean los capítulos ustedes. Este texto es producto de 4 años de investigación, pero antes ya
parte de ese grupo venía trabajando conmigo y veníamos trabajando todas juntas y a la par, en forma horizontal, escuchando y escuchándonos, en una forma diferente de construcción del conocimiento a la que apostamos para unir voces diferentes desde disciplinas distintas. Y en ese sentido, este es un equipo que se ha ido consolidando de tal manera que ustedes van a observar que las personas que forman parte del mismo pertenecen a diferentes momentos de su formación disciplinar. Y eso también tiene su riqueza. Y como algunas de ellas, como el caso de Juli, que también ha estado en esta exposición, ha estado en la organización de esta exposición, de qué manera fueron desarrollando las diferentes etapas para irse consolidando como investigadoras. En el caso de Juli pongo el ejemplo porque en el transcurso de esta investigación, había empezado en la anterior, se doctoró, todas estas acciones ayudan a que un grupo no solamente se consolide desde el punto de vista de las relaciones humanas, sino también desde el conocimiento. Entonces, vaya mi agradecimiento, no voy a nombrar a cada una de las personas que trabajaron en el libro, pero atrás dejaron sus marcas, muchas de nuestras compañeras que estuvieron en un momento en la investigación y por disímiles cuestiones que tienen que ver con la vulnerabilidad, la inestabilidad que tiene el trabajo de investigación y el poco reconocimiento que el mismo tiene al interior, sobre todo de las facultades de Derecho, donde nos falta todavía un gran tránsito para lograr solidificar la investigación jurídica que tan importante es y de carácter interdisciplinario. Por eso valoré muchísimo que hoy nos acompañaran el secretario de investigación y el decano, aunque sea un tiempo limitado, pero es importante que vayamos tomando conciencia de que es necesario que las autoridades se comprometan en las facultades de Derecho con la investigación. Mi agradecimiento especialísimo en esta primera presentación que hacemos del proyecto, aparte de las tres personas que se tomaron desde diferentes disciplinas, desde diferente formación profesional, el trabajo cíclope de leer una obra que muchas veces no tiene que ver con los intereses que en este momento tenemos, así que vaya el primer agradecimiento a ellas. El segundo, obviamente, tiene que ser desde ya a Karina, a Julieta, y haber incorporado también a Lorena a este espacio. Y el tercer agradecimiento enorme, luego le voy a dar la palabra, por supuesto, a quienes quieran hablar, el agradecimiento a todo este equipazo que muchas veces me empuja a mí para que llevemos adelante la investigación. Y reconocer que todas tenemos, y todos y todes, tenemos mucho que aprender del otro, de la otra, y no tiene que ver solamente con las certificaciones académicas que tenemos. Y en ese sentido también en Mirta, que nos está acompañando acá, a una compañera de un espacio de la red de monitoreo de políticas públicas, hay otras, pero en ella voy a poner este acompañamiento, porque también son esos espacios de la sociedad civil lo que nos ayudan a construir las preguntas para poder realizar nuestras investigaciones, y que tan críticamente leen nuestras producciones y nos ayudan a crecer en el conocimiento de esta compleja realidad social que nos ha tocado vivir. Por mi parte, es todo lo que tengo para decir. Gracias.
Y le paso la palabra, no sé si Karina va a coordinar o Lorena va a realizar un cierre y va a dar la palabra, no sé cómo se han organizado. Hola, bueno, buenas tardes. Karina hace la apertura ahora del debate y bueno, si quieren yo hago algunas palabritas de cierre. Bueno, si hay preguntas o comentarios o diálogos entre las autoras, bienvenido sea. Yo en lo personal me quedo con la idea del espejo, que está buena, porque creo que el espejo nos puede servir a todos. Primero porque hay instituciones que son menos permeables a querer mirarse al espejo y ver lo que hay, pero también a quienes hacemos investigación y hoy en espejo miramos la investigación y lo que hicimos y vemos, bueno, a ver qué es lo que podemos continuar investigando, qué es lo que tenemos que seguir profundizando y seguir desarticulándolo, ¿no? Pensar en la integridad o pensar en los diferentes eslabones, creo que hay desafíos. Y bueno, pregunten, comenten lo que quieran. Lore, después te dejo el cierre. Así que también pueden preguntar por chat o pueden abrir el micrófono, lo que prefieran. Mirta creo pidió la palabra. Sí, estoy levantando la mano. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que ha sido un placer escuchar todo lo que hemos... No saben las ganas que tengo de leer el libro. Ahora tenemos que ver dónde conseguirlo. Pero un trabajo magnífico han hecho. Muchas, muchas gracias y felicitaciones. Quería hacer una pregunta muy concreta, porque acá hay gente de Chubut, de Santa Fe, de la Justicia Federal, mucha gente de provincia de Buenos Aires. Respecto de los amicus, en la provincia de Buenos Aires hay una ley que admite la presentación de amicus, de esto de amigos del tribunal, ante la Suprema Corte de Justicia, que sería el Tribunal Superior de la provincia. Mi pregunta es si en otras provincias o si se ve la posibilidad o si está bien, si es conveniente que haya que modificar esta ley como para admitir la práctica de la presentación de este tipo de escritos de colaboración con los decisores jurisdiccionales, o no, ¿no? Yo creo en principio que sí, ¿no? Pero la cuestión es que algunos juzgados o algunas fiscalías los admiten, otras no. No es una práctica que en tribunales inferiores no es una práctica institucionalizada y admitida institucionalmente que se presenten estos escritos en estos tribunales inferiores y solamente si se admita en la Corte Suprema. Perdón, Suprema Corte. Eso nada más, gracias. Bueno, vamos viendo si hay alguien que quiera contestar esta pregunta dirigida al interior. O Natalia, vos que haces investigaciones en todo el país, ¿tenés alguna posibilidad de responder esto? Por ahí diría que las prácticas de admisibilidad de los amicus son bien heterogéneas y dependen de los códigos procesales de las distintas jurisdicciones. En nuestra experiencia, tratamos de presentarlos y haciendo una evaluación previa de cuál será el momento procesal adecuado y conveniente para hacerlo, y lo hacemos con diferentes objetivos, o concretamente acercar argumentos al tribunal, pero a veces, cuando los hacemos públicos, tiene una intención de un efecto político más amplio que el solo acercarle los argumentos al tribunal en cuestión, sino demostrar cierto apoyo y cierta alianza política alrededor del apoyo sobre cierta posición. Hemos logrado que se acepten escritos de amicus en jurisdicciones que no tenían ninguna regulación. Y esto prosperó en algunos casos y en otros casos no. El argumento es el mismo que se usaba a nivel nacional y en la Corte antes de que hubiera la acordada de la Corte que admite a los amicus bajo ciertas circunstancias.
Entonces, mi recomendación es, bueno, depende un poco de los códigos, procedimientos o normas específicas de las diferentes jurisdicciones, pero es una evaluación más bien política que vale la pena hacer y donde vale la pena intentarlo, aun cuando no haya una regulación expresa. En muchos casos no nos fue mal de esa manera. Bien, yo particularmente quisiera plantear una debilidad que tiene mi provincia, especialmente en los dos principales centros urbanos de la provincia, como es el caso de Santa Fe y de Rosario. En lo que refiere a la justicia de familia, lamentablemente todavía seguimos bajo estructuras de tribunales colegiados de instancia única, en lo que refiere a familia estoy hablando, y esto motiva que el ámbito de la instancia de apelación sea abreviado, porque es a través de lo que se denomina un recurso de apelación extraordinaria, que procede por, en realidad y en términos muy genéricos, bajo los mismos supuestos de el recurso extraordinario ante la instancia superior, provincial y más aún nacional, lo cual motiva de que llegar a instancia de la alzada frente a un pronunciamiento de una sentencia de un colegiado de familia no es imposible, pero es poco probable. Hay mucha limitación respecto a esto. Sí tengo conocimiento que en el ámbito de la justicia de familia, aun cuando tengamos órganos colegiados de familia, incluso en muchas causas, la mayoría de las causas son conducidas por jueces de trámite, es decir, cada tribunal colegiado se integra con 3 jueces y quien lleva la causa son el juez designado por sorteo. Y en estos casos ellos mismos, haciendo uso de la facultad de oficiosidad, también han hecho uso de este recurso, lo cual, pero con contados casos y excepcionales, y sobre todo en casos justamente en donde lo que hay es una mirada de género, una perspectiva de género. Tenemos ejemplos de juezas en nuestra ciudad, particularmente estoy hablando, en las cuales hay una perspectiva de género muy clara y en donde esto ha sido tenido en consideración. Pero son ejemplos, son casos concretos, no hay un criterio uniforme. En la provincia del Chubut, la figura de la amicus curiae aparece primero por acordada. Estaba tratando de poder transmitirlo, no encontré cuál es la numeración específica. Y se ha admitido en distintas instancias, particularmente en la instancia del Superior Tribunal de Justicia, también como litigios estratégicos. Una que es un poco lo que planteaba, creo, Natalia, si no entendí mal, ¿no? En determinadas circunstancias. Es una figura poco explorada todavía, me parece interesantísima, y buscando recién así rápidamente, veo que en el caso FAL, ustedes recuerdan el caso FAL, se origina en la provincia del Chubut. Bueno, estando el trámite en la última instancia provincial, ahí se admite la posibilidad de amicus curiae, que son quienes obviamente colaboran y mucho en la forma en que termina resolviendo el Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Ustedes saben que fue a favor de la interrupción voluntaria del embarazo de esa jovencita, luego llega a la corte, y cuando llega a la corte ya se había llevado adelante la interrupción del embarazo, pero sí está regulada. Si no entendí, por acordada, si no entendí mal la pregunta, un poco apuntaba, creo, Mirta, a ver si a esto si la regulación sí o la regulación no, digamos, un poco qué es lo que parecía como más saludable, ¿no? Si hacerlo por ley, ¿no? Claro, si tenerlo por ley o no, y se gusta en la práctica en tribunales inferiores. Por ahí pasa como en todas las cosas. A veces la regulación, yo creo que la regulación o la inserción en el sistema legal de determinadas figuras lleva su tiempo.
y lo que sí me parece necesario es que ese tiempo sea para pulir la figura, y no para acotarla, porque después, y esto va a depender siempre de los operadores, ¿no? Pero después lo que ocurre es, si no está en el esquema específico formal, no es procedente, siendo que este tipo de organizaciones de la sociedad civil trasuntadas en herramientas, en otras herramientas eficaces para la modificación de todo aquello que tanto cuesta modificar, me parece saludable que cuanto menos se regule, mejor. Esto es una opinión personal. Si les parece, leo dos preguntas que aparecen en el chat. Una de las personas pregunta respecto de casos donde hay violencia familiar y la persona es una persona con discapacidad mental o consumo problemático de sustancias, ¿qué es lo que se aconseja para armonizar el derecho de ambas partes? Es decir, parecería ser que la pregunta es en el marco de una situación de violencia intrafamiliar, y una de las personas es una persona, digamos, con una discapacidad mental o consumo problemático de sustancias. ¿Qué es lo que cuál es el procedimiento? Pregunta, que sería aconsejable, ¿no? Y que concilie un poco los intereses de ambas partes. Estoy fuera del horario de trabajo, así que no la voy a contestar. No, me siento interpelada. Estas son las situaciones que vivimos diariamente. Dar respuestas, como dice Cecilia Grossman, no hay respuestas lineales a preguntas de este tipo que están tan atravesadas por tantas problemáticas. A mí, la primera respuesta que se me ocurre es intentar contar con el mejor dictamen interdisciplinar posible, que contemple todas estas aristas que uno puede percibir de la sola lectura de la pregunta. Y luego la búsqueda de la respuesta tiene muchísimo que ver con aquello que se espera del sistema de justicia, por un lado, aquello que el sistema de justicia hace, y a eso, y sobre todo interpela mucho este libro, y a aquello que la familia está dispuesta a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? A veces la problemática debe ir claramente a la justicia de familia, al Poder Judicial, en la justicia de familia, por supuesto, pero lo que hay que comprender es cuál es la finalidad del fuero de familia. La finalidad, una de las finalidades principales del fuero de familia es la pacificación del conflicto. ¿Cómo? Bueno, con la protección de los derechos humanos de todas las personas involucradas. Eso genera el deber de los jueces de familia de oficiar como gestores sociales en ese sistema familiar puntual. ¿Qué quiere decir? Bueno, que no siempre van a ser las respuestas esperables, ni van a satisfacerse las expectativas de cada una de las personas que forman parte de ese grupo familiar. Claramente, si hay una persona con padecimiento mental o con problema de consumo problemático de sustancia que genera que otras personas, miembros del grupo familiar, sufran violencia física, emocional, tal, bueno, habrá que buscar cuál es la solución adecuada, pero es un claro ejemplo de donde se tocan, se superponen y a veces se chocan los derechos humanos de todos los involucrados. Insisto con que lo primero que se necesita es un muy buen diagnóstico, y un muy buen diagnóstico con perspectiva de género. ¿Qué significa? Esto mismo de lo que hablaba Adriana. Generalmente las funciones de cuidado, las políticas de cuidado, las funciones de cuidado recaen en las mujeres del grupo familiar. Aunque no siempre se ve que el sistema de apoyo tenga que ver con el cuidado, es decir, que recaiga siempre en mujeres, sí el cuidado, no el apoyo, porque el apoyo a veces o generalmente tiene que ver más con lo económico,
Entonces, lo mismo para esta pregunta que hace la compañera, ¿no? Me parece que no hay no sé, sería muy atrevido dar una solución lineal. Bueno. ¿Puedo hacer una pregunta a Mariela siguiendo esta línea y felicitarlas a todas? Mariela, soy yo. Hola, Linda. Soy yo. Seguís en tu horario laboral extendido. Jornada completa. En esta línea, esos informes del cuerpo técnico, quizás a veces deberían ir enfocados como si vos crees, en la vulnerabilidad que tienen todos esos componentes de esa familia, porque son muchos los casos en donde no hay solo una situación de violencia puntual, sino que incluso a veces hay dos marcadas, pero como vos decías recién, quizás hay 2 o 3 situaciones de vulnerabilidad que uno ve que es la mujer que cuida, que no las denuncian, pero que también se ve. Mira, en mi experiencia, yo no sé cuál será la experiencia de ustedes en las otras provincias, en los otros lugares. En mi experiencia, yo llevo 16 años como jueza de familia, y la verdad es que me quejo mucho, sin éxito, de los informes de los equipos técnicos interdisciplinarios, y por eso hoy lo mencioné como al pasar. A mí me parece que en rigor de verdad no se trabaja o no se puede o no se quiere trabajar interdisciplinariamente. Se trabaja con el objeto de estudio que debería componer la interdisciplina, es decir, los sujetos, él o los sujetos, en realidad es un punto donde confluyen algunos pareceres, ni siquiera los diagnósticos tienen, digo diagnósticos interdisciplinares, ¿no? Tienen esa solvencia que uno pretende. Y a veces se llega al punto en que se hacen sugerencias de medidas a adoptar cuando esa es la función jurisdiccional. Entonces, me parece que es necesario un profundo trabajo de las otras disciplinas, que obligatoriamente quienes trabajamos en el fuero de familia tenemos que tomar en cuenta. Es impresionante los sesgos que tienen los informes técnicos, no solo de los equipos, que es más grave, porque la realidad es que el Poder Judicial está en muchísimas mejores condiciones de ser capacitado, de hecho lo hemos sido, que otras áreas del Estado que también debieran ser capacitadas. Pero también es cierto que esa capacitación no es suficiente, falta muchísimo por andar, y nada, tratando de responder un poco a eso que preguntabas, María, creo que los informes, por lo menos en lo que yo he visto acá en la provincia de Chubut, dejan muchísimo que desear en varias aristas, pero en lo que hace a la mirada de género, muchísimas más todavía, porque esta cosa de la mujer, por ejemplo, una cosa sencillísima o bastante usual, el tema del ejercicio de la coparentalidad y el cuidado. No quiero tirar una bomba para que después explote y todas empecemos a discutir, pero la realidad es que hay un enorme sesgo machista, incluso en las operadoras, en esto de que la alianza indestructible, mujer, madre y el niño o la niña tiene que ser cuidada por la mujer. ¿What? No, ni siquiera te lo explican. Si eso lo llevas a áreas más complejas como es el problema de la salud mental, de la salud en general, pero de la salud mental, o problemas con consumo problemático de sustancia, valga la redundancia, bueno, la cuestión se agrava. Cerré mi horario de trabajo. Gracias. Bueno. Si les parece, una última pregunta que quedó, que está dirigida a la doctora Gerardi. Dice, me quedó resonando cuando habló de los ámbitos donde se ejercen las violencias laboral y política, y que se plantea como el derecho penal que no sirve una herramienta útil para esos casos. La pregunta que se formula es, ¿en qué ámbito sería útil el derecho penal?
¿Cuándo es que sí sirve el derecho penal? Bueno, para prevenir nunca, no está en su naturaleza, ¿no? El derecho penal no previene. El derecho penal, en el mejor de los casos, responde, a veces repara, depende qué es lo que consideremos que es la reparación, pero por lo menos castiga las conductas que están previstas como delitos. Y yo creo que el derecho penal tiene que usarse para castigar aquellas conductas que son definidas como delitos. Pero entonces también creo que, y no lo hace siempre de la mejor manera, porque lo hace muchas veces cargado de estereotipos de género, de prejuicios respecto de cómo son o deben ser las víctimas, de cuáles son o deben ser las respuestas, y las conductas penadas, etc. Por eso creo que la definición de las conductas criminalizadas deben ser cuidadas, deben mirarse también con un lente de género, y hay mucho ahí para capacitar y para hacer que rinda cuentas el derecho penal y el sistema de justicia penal en todas sus facetas y demás. Pero mi comentario tenía que ver con que el derecho penal no sirve para prevenir los conflictos, ni para resolver conflictos sociales de una escala que pueden resolverse o abordarse por lo menos con otras herramientas. A mí me preocupa cuando circunscribimos las respuestas del derecho al derecho penal, cuando se cree que con una respuesta desde el marco penal tal vez se tranquilizan algunas conciencias, pero no se resuelven los problemas. Y eso lo vemos en varios ámbitos de las violencias. Por ejemplo, yo no creo que la violencia obstétrica deba abordarse desde una definición de un tipo penal. No es una convicción compartida ni siquiera dentro del feminismo. No es lo que han hecho algunos países. En México, varios de los estados tienen definida la conducta de la violencia obstétrica como un tipo penal. Lo que está claro es que no les ha servido eso para prevenir, ni para reparar, ni para transformar aquellas conductas que constituyen violencia obstétrica. Entonces, creo que en estas formas de violencias que empezamos a nombrar y a ser visibles y a buscar formas de abordar más recientemente, la violencia obstétrica es una de ellas, pero la violencia laboral y el maltrato, el hostigamiento en el ámbito laboral también, y creo que la violencia política, por lo menos en la forma en que generalmente sucede en Argentina, no es lo mismo en todos los países, me parece que no es el derecho penal donde vamos a encontrar las mejores herramientas del derecho para abordar la problemática. Entonces creo mucho más en otros abordajes de tipo, sin duda pedagógicos, de concientización, de formación, y pedagógicos para transformar algunas conductas que son problemáticas, pero que no creo que deban ser definidas como delitos, como por ejemplo la discriminación en el ámbito del empleo. Salvo casos extremos, no creo que la discriminación en el ámbito del empleo o los malos tratos habituales o que pueden producir mucho daño, y no es por menospreciar el daño que puede generar el hostigamiento en el ámbito del empleo, pero probablemente no se pueda probar con los estándares de prueba que requiere el derecho penal. La persona no necesariamente quiere como forma de reparación la sanción penal del agresor, sino lo que quiere es trabajar en otras condiciones. Lo que quiere es que mejore sus condiciones de empleo, su situación de empleo. Entonces hay otras herramientas de derecho laboral, de derecho administrativo, de transformación cultural, que me parece que son más apropiadas para abordar otras formas de violencias. A eso me refería. No sé si quedó más o menos claro. Gracias por la pregunta. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. No, andás cerrando, Lorena, porque bueno, se termina el tiempo. Bueno, perfecto, sí, me parece que la verdad es que no mucho más para decir. Agregar una cuestión que nos quedó sin decir, que Saju, digamos, también participa de este encuentro de hoy, así que ese dato que no es menor. Cerrar agradeciendo, por supuesto, a todos y a todas las que participan, a las 3 invitadas que nos han enriquecido muchísimo, y ahí pensaba varias cosas y una sola muy chiquita, ¿no? Me gusta cuando Rita Segato habla de construir pensamiento en conversación.
y creo que, bueno, este encuentro de hoy, sin dudas, sirve para eso, ¿no? Para seguir pensando estos temas que nos convocan, que tienen como resultado este libro, pero que nos interpelan diariamente. Esto que hoy Natalia decía, ¿no? Pensar nuevas respuestas. Creo que la clave de la interseccionalidad en las nuevas respuestas es fundamental, digamos, no solo como definición y pensar las múltiples opresiones, pensar las respuestas a partir de la interseccionalidad. Yo creo que nos llevamos muchas cosas a partir de este encuentro, así que bueno, para cerrar esto, volver a agradecer, Manuela, por supuesto, vos que como directora del proyecto has sabido guiarnos a todos y a todas los que participamos para que este sea el resultado, y bueno, espero que nos podamos volver a encontrar para seguir, como dice ese gato, generando pensamiento en conversación. Así que bueno. Muchas gracias. No, por favor. Quedamos súper conectadas. Un gusto que hayan participado y especialmente a las 3 personas que han leído con tanto detenimiento nuestro trabajo. Muchas gracias, en nombre de todo el equipo. Un placer, gracias. Un beso. Gracias a ustedes, un placer realmente. Gracias a todas, un placer. Bueno, chao.